¿Has sentido alguna vez esa angustia silenciosa cuando alguien que te importaba decide ignorarte? Tal vez te preguntaste, ¿qué hice mal? ¿Por qué me trata así? Pero, ¿y si te dijera que esa indiferencia no tiene tanto que ver contigo, sino con él mismo? Carl Jung nos dio una clave fundamental para entenderlo: lo que rechazamos en los demás es, muchas veces, un reflejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos. Jung hablaba de la sombra, esa parte oculta de la personalidad donde se encuentran todos los miedos, inseguridades y deseos reprimidos. Cuando un hombre elige el silencio en lugar de la comunicación, puede estar proyectando algo que ni siquiera él comprende completamente. No es solo frialdad o orgullo, sino una estrategia inconsciente para evitar enfrentarse a sí mismo. Pero, ¿qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Qué significa realmente cuando un hombre te ignora? ¿Es una muestra de poder, o en realidad es su mayor debilidad? Jung nos dice que lo que negamos en nuestro interior se manifiesta en nuestras relaciones. Cuando un hombre no puede lidiar con sus emociones, con sus propios conflictos internos, su primera reacción puede ser la evasión. El problema es que muchas personas interpretan esa indiferencia como un reto. Especialmente, en el caso de las mujeres, algunas sienten la necesidad de demostrar su valor, de luchar por la atención de un hombre que se aleja. Pero, según Jung, la verdadera fortaleza no está en buscar validación externa, sino en integrar y comprender los mensajes que la vida nos da. Y aquí está la clave: en lugar de preguntarte por qué él actúa así, pregúntate qué puedes aprender de esa situación. Porque aquí está la verdad: un hombre que te ignora lo hace porque tiene la certeza de que siempre estarás ahí. Para él, no hay riesgo, no hay incertidumbre. Jung decía que el ser humano teme aquello que no puede predecir, y cuando una mujer deja de reaccionar, cuando ya no está disponible de la misma forma, el hombre empieza a experimentar un desconcierto que no había previsto. Su verdadero temor no es perderte, sino perder la seguridad de que siempre estarás allí. La psique humana se equilibra entre opuestos, y cuando un extremo desaparece, el otro se intensifica. En este caso, el silencio que antes usaba para sentirse en control ahora se convierte en su propio tormento. Porque lo que antes dábamos por seguro y constante, cuando desaparece, crea un vacío difícil de ignorar. ¿Y qué sucede cuando te das cuenta de esto? Que cambias completamente la dinámica. Jung nos enseña que no se trata de luchar contra el otro, sino de integrar lo que nos muestra. Un hombre que te ignora te está mostrando su propia inseguridad, su propia sombra. Si reaccionas con desesperación, refuerzas su idea de control. Pero si te mantienes firme, si reconoces tu propio valor sin buscar validación, entonces la historia cambia. La pregunta clave aquí es: ¿quieres seguir jugando el juego de alguien que ni siquiera se entiende a sí mismo? O, en cambio, ¿quieres comprender que la verdadera fortaleza no está en captar su atención, sino en mantener la tuya? Cuando dejas de reaccionar, de buscar, de insistir, algo en él cambia. Empieza a notar tu ausencia. Aquella mujer que daba por sentada ya no está. Y Jung nos recuerda que la psique humana siempre busca equilibrio. Cuando algo que era constante desaparece, el cerebro entra en un estado de alerta. La verdadera pregunta aquí no es si un hombre te ignora o no. La pregunta es: ¿qué haces tú con esa información? ¿Lo tomas como una señal para perderte en la inseguridad o como una oportunidad para reforzar tu propio poder? Recuerda esto: todo lo que rechazamos en los demás es un reflejo de algo dentro de nosotros. Y muchas veces, un hombre ignora a una mujer porque no quiere enfrentarse al impacto que ella tiene sobre él. Pero cuando ese impacto desaparece, su mundo también cambia. La indiferencia de un hombre puede ser un enigma doloroso para muchas mujeres. Cuando alguien nos ignora,
la primera reacción suele ser cuestionarnos, ¿qué hice mal o por qué no soy suficiente? Sin embargo, esta actitud puede tener raíces mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Carl Jung nos enseñó que la psique humana está llena de sombras, aspectos ocultos de nuestra personalidad que no queremos admitir. A menudo, proyectamos en los demás aquello que tememos reconocer en nosotros mismos. Entonces, ¿qué esconde realmente el silencio de un hombre? ¿Por qué alguien elegiría ignorarte en lugar de afrontar lo que siente? Jung afirmaba que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En este sentido, un hombre que se aleja sin explicaciones puede estar siendo gobernado por sus propios impulsos inconscientes. Muchas veces, el miedo a la intimidad lo lleva a alejarse, no porque no sienta algo, sino porque esas emociones despiertan aspectos de sí mismo que no puede manejar. Puede tratarse del miedo al rechazo, el temor de perder su independencia o incluso la sensación de no ser lo suficientemente bueno para ti. El problema radica en que, en lugar de reconocer estos conflictos internos, su mecanismo de defensa lo lleva a actuar con indiferencia. En su mente, ignorarte le da una sensación de control. Si no enfrenta sus sentimientos, no corre el riesgo de sentirse vulnerable. Sin embargo, lo que realmente está haciendo es evitarse a sí mismo. Jung nos recuerda que la psique siempre busca el equilibrio, y cuando reprimimos algo, tarde o temprano nos enfrentaremos a ello de otra forma. Muchas mujeres, al ser ignoradas, caen en la trampa de intentar ganarse la atención del hombre. Buscan señales, envían mensajes, revisan si él ha estado activo en redes sociales o incluso intentan provocarlo con indirectas. Pero, ¿qué nos enseña Jung sobre esta reacción? Según su perspectiva, la verdadera fortaleza está en la integración del propio ser, no en la búsqueda de validación externa. Cuando reaccionas desesperadamente al silencio de un hombre, refuerzas su sensación de control. Él sigue creyendo que puede alejarse y volver cuando quiera, sin que eso tenga consecuencias. La clave está en cambiar esta dinámica, dejar de alimentar su ilusión de poder sobre ti y centrarte en lo que este silencio te está enseñando sobre ti misma. ¿Por qué necesitas su validación? ¿Qué parte de ti se siente herida cuando alguien no te da la atención que esperas? Aquí es donde Jung nos brinda una valiosa lección. Lo que rechazamos en los demás es, muchas veces, un reflejo de lo que rechazamos en nosotros mismos. Un hombre que te ignora puede estar, sin darse cuenta, poniendo a prueba su propia capacidad de influencia sobre ti. Su silencio no siempre es una señal de desinterés, sino un intento de mantener una posición de poder en la relación. En muchos casos, la indiferencia no es fortaleza, sino una estrategia inconsciente para no sentirse expuesto. Carl Jung hablaba de la necesidad del ser humano de predecir su entorno para sentirse seguro. Cuando alguien se comporta de manera predecible, nos da tranquilidad. Pero cuando esa persona cambia su patrón de comportamiento, nuestro cerebro entra en estado de alerta. Esto es clave para entender cómo revertir la dinámica de indiferencia de un hombre. Si él te ignora creyendo que siempre estarás disponible, la manera más efectiva de cambiar esta percepción es demostrar que su ausencia no altera tu vida. Dejar de reaccionar, centrarte en ti misma y mostrar que eres un enigma para él hará que su psique entre en conflicto. La incertidumbre genera más impacto que la indiferencia. Cuando desapareces de su radar, un hombre que te daba por sentada comienza a experimentar algo que Jung describió como la necesidad de equilibrio psíquico. Si antes él se sentía cómodo ignorándote, ahora el peso de tu ausencia comienza a afectarlo. Su mente intenta resolver la disonancia, antes tenía su atención, ahora no la tengo. ¿Qué ha cambiado? Aquí es donde su propia debilidad se pone de manifiesto.
Jung nos enseña que la mente busca completar los vacíos. Si él estaba acostumbrado a recibir validación de tu parte y de repente deja de obtenerla, sentirá una sensación de pérdida. Puede que al principio no lo reconozca, pero poco a poco notará el impacto de tu distancia. Es entonces cuando comienzan a aparecer pequeñas señales, revisa tus redes, responde a publicaciones de manera indirecta o incluso busca contacto de manera sutil. Su seguridad se ha convertido en incertidumbre y esa es su mayor debilidad. En lugar de caer en el juego de la inseguridad, el verdadero aprendizaje es aprovechar este proceso para fortalecer tu propia autoestima. Jung decía que la iluminación no consiste en imaginar figuras de luz, sino en hacer consciente la propia oscuridad. Esto significa que, en lugar de obsesionarte con la actitud del otro, debes preguntarte qué parte de ti está siendo afectada por este rechazo aparente. Cuando comprendes que la reacción de un hombre no define tu valor, recuperas tu poder. La clave está en invertir tu energía en tu propio crecimiento, en lugar de intentar descifrar los pensamientos de alguien más. La indiferencia de un hombre no es un reflejo de tu valor, sino de su propia lucha interna. Y cuando dejas de darle importancia a su actitud, lo obligas a enfrentarse a sí mismo. Jung nos recuerda que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en entendernos a nosotros mismos. Un hombre que te ignora puede estar huyendo de algo dentro de sí, pero tú no tienes que seguir jugando su juego. La respuesta no está en buscar su atención, sino en preguntarte por qué su indiferencia te afecta. Ahí es donde radica la verdadera transformación. Cuando dejas de reaccionar y te centras en tu propio crecimiento, creas un impacto mucho mayor del que podrías lograr con cualquier estrategia de persuasión. La duda y la incertidumbre son más poderosas que cualquier demostración de interés. Y al final, la mayor lección que puedes aprender es que tu valor no depende de la validación de nadie más. Cuando un hombre te ignora, lo hace con la certeza de que estarás allí esperando. Sabe que, de alguna manera, tienes cierto poder sobre la situación. Pero, ¿de dónde proviene esta seguridad? La respuesta radica en la dinámica psicológica entre la seguridad y la incertidumbre. Un hombre que ignora a una mujer con la convicción de que ella estará disponible está operando desde una posición de control. Pero Carl Jung nos enseña que el equilibrio de la psique humana es frágil y que aquello que creemos poseer sin esfuerzo es, en realidad, una ilusión temporal. Jung afirmaba que lo que reprimimos y no enfrentamos en nuestro inconsciente termina dominando nuestra vida desde las sombras. Y así sucede con la seguridad de un hombre que ignora. Cuando está convencido de que puede mantenerte esperando, sin esfuerzos ni consecuencias, refuerza una estructura de poder basada en la certeza. Pero, ¿qué ocurre cuando esa certeza desaparece? El primer punto frágil de un hombre que ignora es la seguridad que siente al saber que estás ahí. En el momento en que esa seguridad se debilita, su mente entra en un estado de desequilibrio. Jung decía que la psique busca estabilidad, y cuando una de sus bases se tambalea, el sistema entero se altera. De repente, el hombre que tenía el control ya no está tan seguro de su posición. La incertidumbre lo invade. Las relaciones humanas están llenas de proyecciones. Cuando un hombre se siente en control, es porque su propia inseguridad está reprimida y proyectada en la otra persona. Pero cuando la mujer cambia de actitud y deja de reaccionar, él ya no puede proyectar su seguridad sobre ella. Ahora se enfrenta a su propio miedo de ser rechazado, de no ser suficiente, de perder lo que daba por hecho. Carl Jung hablaba de la importancia de enfrentar nuestras sombras. En este caso, la sombra de un hombre que ignora radica en su miedo a perder el control. Y el miedo a la pérdida es una de las emociones más poderosas en la mente humana.
De repente, se da cuenta de que no tiene garantizada la atención de esa mujer, que ella ya no está a su disposición, que ha recuperado su independencia emocional. Un hombre que ignora a una mujer y percibe que ella sigue pendiente, lo refuerza. Pero cuando ella deja de buscarlo, cuando no le otorga la atención que antes le daba, su mente entra en crisis. Jung afirmaba que la conciencia necesita un opuesto para equilibrarse. Si antes él era el centro de su mundo, ahora, sin esa seguridad, comienza a sentir la inestabilidad de no saber si sigue teniendo importancia para ella. Cuando un hombre se enfrenta a este cambio en la dinámica, puede reaccionar de distintas maneras. Algunos intentan recuperar el control mediante pequeños gestos, miran tus redes sociales, reaccionan a una publicación, buscan la manera de comprobar si aún tienen poder sobre ti. Pero otros entran en una crisis silenciosa, en la que luchan internamente con el hecho de que han perdido la certeza que creían tener. Jung decía que el ser humano teme lo que no puede predecir. Y cuando una mujer cambia su actitud y deja de esperar pasivamente, se convierte en un misterio. Ese misterio es lo que lo desestabiliza. Si antes estaba seguro de que ella siempre estaría ahí, ahora ya no lo sabe. Esa incertidumbre es su punto débil. El siguiente punto frágil de un hombre que ignora es la confianza y seguridad que proyecta la mujer. Si una mujer actúa desde la escasez, si teme perderlo, si siente que no podrá seguir sin él, él lo percibe. Pero cuando una mujer cambia su energía y actúa desde la abundancia, cuando demuestra que su felicidad no depende de él, su mundo cambia. Jung afirmaba que todo lo que resistimos persiste. Si una mujer está constantemente buscando respuestas, preguntándose por qué él la ignora, solo refuerza el patrón. Pero cuando ella deja de reaccionar, cuando en vez de resistirse simplemente se enfoca en su propio crecimiento, en su propio bienestar, el patrón se rompe. El hombre ya no puede ignorarla con la misma confianza, porque ya no está seguro de que ella lo seguirá esperando. Y es en ese momento cuando su fortaleza comienza a debilitarse. Cuando una mujer demuestra seguridad en sí misma, no solo recupera su poder, sino que también genera un efecto psicológico en él. El tercer punto frágil de un hombre que te ignora es su necesidad de sentirse indispensable. Cuando cree que es el centro de tu vida, su ego se alimenta. Pero cuando se da cuenta de que tienes otras prioridades, de que no dependes emocionalmente de él, su seguridad se debilita. Jung decía que lo que colocamos en el centro de nuestra atención crece. Si toda tu energía está enfocada en un hombre que te ignora, él siente que tiene el control. Pero si dejas de otorgarle ese poder, si te concentras en tu propia vida, en tus propios intereses, en tu propio crecimiento, su percepción cambia. Cuando un hombre ve que la mujer que antes lo esperaba ahora está enfocada en su propia felicidad, algo cambia en él. Si antes se sentía confiado en que siempre estaría disponible, ahora siente la incertidumbre de no saber si sigue teniendo un lugar en su vida. Y esa incertidumbre es lo que lo hace replantearse su actitud. La seguridad de un hombre que ignora no se basa en su verdadera fortaleza, sino en la creencia de que tiene el control sobre la situación. Pero Carl Jung nos enseña que nada es permanente y que todo lo que creamos tener seguro puede desvanecerse en cualquier momento. Cuando una mujer deja de reaccionar y se enfoca en sí misma, su energía cambia y, con ello, cambia también la dinámica de poder. El mayor punto débil de un hombre que te ignora es su ilusión de control. Cree que siempre estarás ahí, cree que su ausencia no tendrá consecuencias. Pero cuando cambias tu actitud, cuando recuperas tu centro, cuando dejas de darle poder, todo cambia. Carl Jung nos enseña que el verdadero poder está en la integración, en conocernos a nosotros mismos y dejar de proyectar nuestras inseguridades en los demás. Cuando comprendes esto,
ya no reaccionas ante su silencio. Y cuando dejas de reaccionar, el que entra en crisis es él. El desarrollo espiritual en el contexto de las relaciones y el autovalor es un camino profundo que va mucho más allá de la dinámica entre dos personas. Es un proceso de reconocimiento interno, de reconstrucción de la identidad y de conexión con nuestra esencia más auténtica. Carl Jung afirmaba que el verdadero trabajo de individuación consiste en integrar todas las partes de nuestra psique, incluso aquellas que hemos reprimido o proyectado en otros. Cuando una mujer se aleja emocionalmente de un hombre que la daba por segura, no solo está generando un impacto en él, sino que está redirigiendo su energía hacia su propio crecimiento. Esto no significa un juego de manipulación, sino una transformación interna que se refleja en el exterior. Jung hablaba de la sombra, ese aspecto oculto de nuestra psique donde residen nuestras inseguridades, nuestros miedos y patrones inconscientes. Muchas veces, una mujer que acepta ser ignorada sin cuestionarlo lo hace porque dentro de su sombra hay creencias limitantes que le han hecho pensar que debe ganarse el amor, que necesita demostrar su valor para ser merecedora de afecto. Esta es una de las trampas más peligrosas del inconsciente colectivo, especialmente en el contexto de las relaciones. El primer paso hacia la evolución propia es reconocer que aspectos de nuestra psique nos llevan a aceptar menos de lo que realmente merecemos. Cuando una mujer deja de proyectar en el otro su necesidad de validación y comienza a buscar dentro de sí misma la fuente de su autoestima, ocurre un cambio trascendental. Deja de sentirse carente y empieza a experimentar la abundancia en su propia existencia. En la vida cotidiana, vemos estos patrones manifestarse de muchas maneras. Una mujer que ha pasado años invirtiendo toda su energía en un hombre que no la valora, por ejemplo, podría descubrir que, al redirigir su atención hacia sí misma, empieza a atraer nuevas oportunidades, nuevos entornos y nuevas conexiones. Esto sucede porque, como Jung explicaba, aquello en lo que enfocamos nuestra energía crece. El hombre que la ignoraba, acostumbrado a recibir admiración y devoción sin esfuerzo, de pronto se encuentra con una ausencia. No una ausencia física, sino una ausencia energética. Esa mujer ya no está disponible de la misma manera y su inconsciente comienza a sentirlo. Aquí entra en juego un principio psicológico fundamental, la ley de la reciprocidad. En las relaciones humanas, tendemos a valorar aquello que percibimos como escaso o difícil de obtener. Jung decía que la psique humana se siente atraída por el misterio, por aquello que no puede poseer completamente. Cuando una mujer se reconoce a sí misma como un ser completo, con su propia luz, su propia esencia, deja de ser una figura pasiva en la relación y se convierte en una presencia magnética. En términos espirituales, esto puede compararse con la alquimia interna, el proceso de transmutación del plomo en oro, que en realidad representa la transformación del ser a través del autoconocimiento. Cuando una persona deja de buscar en el exterior lo que solo puede encontrar dentro de sí misma, su vibración cambia. El hombre que la ignoraba, al notar este cambio, experimenta una crisis. Su ego, que se había construido sobre la certeza de que siempre tendría el control, de pronto se ve enfrentado a una nueva realidad, ella ya no está ahí esperando. Y esto lo lleva a cuestionarse, a enfrentarse a su propia sombra, a su propia inseguridad. Jung hablaba de la necesidad de equilibrio entre lo masculino y lo femenino dentro de cada ser humano. En este caso, la mujer que ha desarrollado su independencia emocional está encarnando su lado masculino en su forma más sana, la autodeterminación, la claridad y la confianza en sí misma. Mientras tanto, el hombre que solía ignorarla ahora enfrenta su lado femenino herido, el miedo al abandono, la incertidumbre y la necesidad de validación. Este es un momento clave en cualquier proceso de evolución personal,
el reconocimiento de que la dinámica ha cambiado no por manipulación, sino porque una de las partes ha crecido. Cuando una mujer toma el control de su vida, deja de ser una opción secundaria y se convierte en una prioridad, no solo para los demás, sino principalmente para sí misma. Ejemplos en la vida cotidiana de esta transformación pueden verse en mujeres que, después de años de relaciones insatisfactorias, deciden enfocarse en su crecimiento personal, en su carrera, en su bienestar emocional y físico. No tardan en notar que, cuando su energía ya no está anclada en la expectativa de recibir amor de alguien más, comienzan a recibirlo de formas inesperadas. El verdadero desarrollo espiritual en este contexto no es alejarse de un hombre para castigarlo, sino para reencontrarse consigo misma. Es un acto de amor propio, de afirmación y de autovalor. Y es en ese proceso donde surge una paradoja interesante: cuando una mujer deja de intentar demostrar su valor, es cuando su valor se vuelve evidente. Cuando deja de pedir amor y reconocimiento, es cuando comienza a recibirlo en su forma más pura. Esto se debe a que ya no busca desde la carencia, sino desde la plenitud. En términos junguianos, este es el proceso de individuación, el camino hacia la integración de todas las partes del ser. Cuando una persona aprende a validar su propia existencia, deja de depender del reconocimiento externo. Y en ese momento, las relaciones dejan de ser una fuente de sufrimiento y se convierten en una manifestación de su bienestar interno. Para cerrar, vale la pena reflexionar sobre una frase de Jung: aquello a lo que te resistes, persiste. Muchas veces, intentamos cambiar la dinámica de una relación desde la resistencia, desde la lucha, desde la imposición. Pero la verdadera transformación ocurre cuando cambiamos nuestra relación con nosotros mismos. Cuando dejamos de resistirnos a la idea de que merecemos más, cuando dejamos de aceptar menos de lo que realmente valemos, es cuando todo empieza a cambiar. Así que la pregunta clave aquí no es qué hacer para que un hombre nos valore, sino qué podemos hacer para valorarnos a nosotros mismos. Porque cuando ese cambio ocurre desde adentro, el mundo exterior no tiene más opción que reflejarlo de vuelta. La realidad puede ser dura, pero una vez que la comprendes, se vuelve liberadora. Si un hombre siente que puede ignorarte sin perder nada, nunca te valorará. Si cree que siempre estarás disponible sin que tenga que hacer nada para merecer tu presencia, entonces jamás temerá perderte. Y aquí radica el punto más importante: eres tú quien define los límites, quien enseña a los demás cómo deben tratarte. Carl Jung afirmaba que todo lo que atraemos a nuestra vida es un reflejo de lo que tenemos dentro. Por eso, si en repetidas ocasiones te encuentras con relaciones en las que no eres prioridad, es momento de mirar hacia adentro y preguntarte en qué momento aceptaste ese tipo de trato. ¿En qué punto comenzaste a creer que debías esforzarte para ser vista, para ser elegida, para ser valorada? La mujer que conoce su valor no persigue, no suplica, no ruega por atención. Ella simplemente brilla. Y es precisamente ese brillo el que genera un cambio profundo en quienes la rodean. Cuando dejas de buscar validación externa y comienzas a reforzar tu autoestima desde adentro, todo cambia. La dinámica se transforma porque la energía que proyectas es diferente. Jung decía que el ser humano tiene un impulso inconsciente de probar los límites de los demás para entender hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Y muchos hombres, sin siquiera darse cuenta, lo hacen en sus relaciones. Se alejan, desaparecen, ignoran, porque saben que la mujer seguirá ahí. Pero, ¿qué sucede cuando esa seguridad desaparece? Cuando un hombre siente que ya no tiene control, que su lugar en tu vida ya no es seguro, su ego entra en crisis. Ese mismo hombre que parecía confiado ahora siente un vacío, una falta de certeza que nunca había experimentado antes.
Pero aquí es donde debes hacerte una pregunta clave: ¿realmente quieres estar con alguien que solo reconoce tu valor cuando teme perderte? El amor verdadero no se trata de juegos, de manipulación o de estrategias para hacer que alguien te valore. Se trata de reciprocidad, de equilibrio, de elección mutua. Una relación sana no requiere que demuestres tu valor constantemente. La persona correcta lo verá sin que tengas que forzarlo. Y si alguien necesita perderte para darse cuenta de lo que vales, entonces quizás nunca mereció estar a tu lado en primer lugar. La clave para todo esto no es hacer que un hombre sienta miedo de perderte. Es asegurarte de que tú misma nunca más aceptes menos de lo que mereces. Es entender que la verdadera transformación no ocurre cuando él se da cuenta de su error, sino cuando tú te das cuenta de tu propio valor. Cuando comprendes que tu felicidad, tu paz y tu autoestima no dependen de nadie más que de ti misma. El poder siempre ha estado en tus manos. Solo necesitabas darte cuenta. Y cuando lo hagas, todo cambiará. No solo en tus relaciones, sino en la manera en que te percibes y te proyectas en el mundo. Porque la mujer que se elige a sí misma no necesita que nadie más la elija. Y paradójicamente, es precisamente esa seguridad la que hace que los demás comiencen a verla de manera diferente. Ahora, quiero dejarte con una última pregunta: ¿vas a seguir esperando a que alguien más reconozca tu valor o vas a comenzar a vivir como la mujer que siempre has merecido ser? La elección es tuya. Y recuerda, lo que aceptas en los demás es un reflejo de lo que aceptas dentro de ti. Si este mensaje resonó contigo, si te ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva, quiero invitarte a que sigas profundizando en este camino de transformación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que te ayude a crecer, a sanar y a encontrar tu verdadero poder. Además, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Alguna vez has sentido que has dado más de lo que has recibido? ¿Te has encontrado en una situación donde tu valor solo fue reconocido cuando decidiste alejarte? Hablemos sobre ello en los comentarios, porque compartir nuestras historias nos ayuda a crecer juntas. Y si este contenido te ha sido útil, no olvides dar like y compartirlo. No solo me ayuda a seguir creando material que haga la diferencia, sino que también puede llegar a otras mujeres que necesitan escuchar este mensaje. Porque todas merecemos más que un amor a medias. Merecemos un amor que nos vea, que nos valore, que nos elija sin condiciones. Pero, sobre todo, merecemos elegirnos a nosotras mismas primero. Y cuando lo hagamos, el mundo entero comenzará a tratarnos de la manera en que siempre hemos merecido ser tratadas. El poder siempre ha estado en ti. Ahora es momento de usarlo. El amor que duele no es amor, es apego. Es la proyección de nuestras inseguridades en el otro, la creencia de que necesitamos a alguien más para sentirnos completos. Pero cuando comenzamos a ver el amor desde una perspectiva más elevada, nos damos cuenta de que no perdemos a nadie porque nadie nos pertenece. Solo nos encontramos en diferentes momentos del camino. Y cada encuentro y cada despedida son oportunidades para conocernos más profundamente, para expandir nuestra conciencia y para evolucionar hacia una versión más plena de nosotros mismos. Aceptar la partida de alguien no significa que el amor haya desaparecido. Significa que ese amor ha cumplido su propósito en nuestra historia. Significa que es momento de confiar en el proceso, de soltar sin resentimiento, de mirar hacia adelante con la certeza de que la vida siempre nos traerá lo que necesitamos en el momento adecuado. No podemos aferrarnos a lo que ya no está destinado a permanecer, pero sí podemos agradecer lo que fue y permitirnos seguir creciendo. La lección más profunda que nos deja la ausencia de alguien es que el amor verdadero comienza en nosotros.
que no necesitamos que alguien más nos elija para sentirnos valiosos, que nuestra plenitud no depende de la validación externa. Cuando dejamos de buscar en el otro lo que solo podemos encontrar en nuestro interior, descubrimos que nunca hemos estado realmente solos. Que la compañía más importante, la única que siempre permanecerá, es la nuestra propia. Y cuando comprendemos esto, cuando dejamos de mendigar amor y empezamos a irradiarlo desde dentro, la vida nos sorprende. Porque el amor auténtico no se persigue ni se exige, se atrae cuando estamos listos para recibirlo. Y ese amor, el que no nace de la carencia sino de la abundancia, es el único que realmente perdura. Si este mensaje resonó contigo, es porque tu alma está lista para dar un paso más en su crecimiento. Recuerda que el amor más importante es el que tienes por ti mismo, y cada experiencia es una oportunidad para aprender y evolucionar. Yerba Destellos. Si quieres más reflexiones sobre espiritualidad y autoconocimiento, suscríbete a o canal y activa las notificaciones para no perder ningún contenido. Campana estrellas dando vueltas. Y dime en los comentarios, ¿qué has aprendido de las relaciones que han marcado tu vida? Te leo. Burbuja de diálogo cursor blanco con forma de mano hacia abajo.